Buenos días a todos, bienvenidos al estudio del día de hoy. Hoy la clase 68 con el tema No te lo reveló carne ni sangre. Vamos a compartir con este tema. Para ello vamos a buscar el libro de San Mateo capítulo 16 del versículo 13. Del versículo 13 hasta el 20. Voy a leer. San Mateo capítulo 16 del versículo 13. Si todos se encontraron, voy a leer. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Hasta el versículo 20 yo he leído. En esta mañana vamos a estar compartiendo un poco acerca de este punto, acerca de la vida de apóstol Pedro, ¿no? O en realidad, aunque es la vida del apóstol Pedro, pero esta enseñanza no solamente para Pedro, sino que para nosotros también, acerca de cómo es que llega a nosotros, digamos, la sabiduría, la enseñanza de Dios, la revelación de Dios. Entonces acá podemos ver que Jesús estaba preguntando a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y qué idea tienen ellos acerca del Hijo del Hombre que habla el Antiguo Testamento? Acerca de la venida del Mesías y nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces tenía que venir nuestro Señor Jesucristo al mundo, pero la gente, ¿quién piensa que es el Hijo del Hombre al que se refieren los profetas del Antiguo Testamento? Entonces los discípulos respondieron diciendo, ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, ¿no? Cuando se refiere la Biblia al Hijo del Hombre es Juan el Bautista, es decir, que le atribuye a él este sobrenombre. Y luego otros a Elías, porque para muchos Elías ha sido un profeta muy importante, o sea, el profeta más importante entre todos los profetas del Antiguo Testamento. Tercero, algunos dijeron que era Jeremías, que también es un profeta importante del Antiguo Testamento. Muchas cosas, muchas profecías acerca de la vida futura, y Jeremías se estaba mencionando. Y luego dice alguno de los profetas. Entonces, después de hablar de esa manera, nuestro Señor Jesucristo preguntó a los discípulos: entonces ustedes ahora, no la gente, sino ustedes, ¿quién piensan que soy? Entonces empezaron a pensar los discípulos: ¿quién es Jesús? ¿No? ¿Cómo podemos responder? Entonces creo que estaba saliendo humo por la cabeza de los discípulos, tratando de responder a lo que Jesús había dicho. Pero finalmente, entre todos los discípulos, uno solo. Había un solo discípulo que pudo responder a esta pregunta de Jesús. Acá el versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces imagínense, entre todos los discípulos que estaban con Jesús, ninguno pudo responder de manera clara, de manera precisa, la pregunta que Jesús estaba haciendo, ¿no? Ninguno, solamente ¿quién? El apóstol Pedro. O los otros todos estaban pensando
¿quién es Jesús? Entonces en ese momento es como cuando en una sala de clases hay muchos alumnos y el profesor pregunta a los alumnos. Entonces el que responde correctamente pareciera que ese se llevará el halago, ¿no? de todos los compañeros, hasta del maestro, ¿no? Hasta el maestro lo reconoce. Entonces cuando Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, todo el mundo se queda mirando a Pedro, ¿no? Oh, ¿cómo Pedro podía responder de esa manera? Oh, Pedro creo que estudió muy bien el Antiguo Testamento, Pedro estudió muy bien las Escrituras, conoce bien acerca de la palabra de Dios. Entonces Pedro es un maestro entre los apóstoles, entre los discípulos. Pero nuestro Señor Jesucristo, más que reconocer la labor de Pedro, más que reconocer su sabiduría, ¿no? Más que reconocer alguna condición que él tuviese, nuestro Señor Jesucristo le dijo: bienaventurado eres, Simón Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué eres bienaventurado? Porque tienes una memoria excelente, porque eres muy inteligente, porque eres muy sabio. Por eso le llamó bienaventurado. Bienaventurado es decir que bendito eres. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la razón por la cual él es bienaventurado? Dice: porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, eres bienaventurado porque esto no es algo que te lo haya revelado el ser humano, dice. Eso significa, carne y sangre se refiere, es el ser humano. Ninguna persona de este mundo podía revelártelo, porque todas las personas decían que el Hijo del Hombre era Elías, Juan el Bautista, Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, que nadie podía responder correctamente. ¿Por qué? Porque no estaba entre los hombres, no estaba entre las personas la sabiduría para responder. Entonces, ¿de dónde tenía que venir la respuesta? Desde el cielo, ¿no? Desde Dios. Dice: sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, esta palabra nos hace entender que los seres humanos tenemos una característica muy particular. El ser humano es equivalente a un plato, a un vaso. O sea, el corazón del ser humano, el corazón del hombre, su mente está formada para, digamos, recibir, ¿no? Para poder captar desde otro lugar. En este caso, el corazón de Pedro debe estar dispuesto a recibir, ¿qué cosa? La revelación, ya sea de Dios o de otro espíritu, ¿no? O de otra potestad. Entonces, así como nosotros utilizamos, por ejemplo, el frasco, ¿no? Un momento. Ya esto es un frasco, ¿no? Ustedes pueden verlo, ¿no? Es un frasco de vidrio. Entonces, este frasco de vidrio originalmente traía un jugo que tiene berries y limón natural. Este frasco de limón, ¿no? Pero cuando el contenido ya se acabó, ¿no? Cuando se acabó el contenido, ya este frasco ya no tiene más el jugo de berries con limón, ¿sí? Sino que ahora esto tiene agua, ¿no? Por eso yo puedo tomar también agua, porque ahora lo llené con agua, ¿entienden? Sí, aunque ahora ya está casi vacío porque tomé casi toda el agua. Pero lo que quiero decir con esto es que la Biblia explica, o el Señor Jesucristo nos explica, que Pedro es una especie de envase, un envase como si fuera una botella o un plato, que tiene que recibir dentro de él el contenido. Entonces acá el apóstol Pedro es un envase que recibió, ¿qué cosa? De Dios. Dice: sino mi Padre que está en los cielos. Entonces el apóstol Pedro debe jactarse de esto. O sea, debe sentirse orgulloso. Ay, yo soy una persona muy sabia, muy capaz, muy inteligente. No es correcto, sino que él debe tener, más que nada, agradecimiento ante Dios, porque a Dios, a una persona como yo, revela su palabra. A una persona como yo revela
este secreto que ninguno de los compañeros de milicia, en este caso los apóstoles, podían descubrir, ni siquiera la gente podía responder. Pero Dios le ha revelado a Pedro. En el corazón de Pedro ha puesto la verdad. Ha puesto realmente la respuesta correcta. Tú eres el Cristo. Cristo es decir que es el ungido de Jehová. Es el ungido de Dios. Jesús no parece como ungido porque cuando los apóstoles lo ven a él, parece que Jesús es una persona menospreciable. Pero por medio de la revelación de Dios, el apóstol Pedro podía recibir, ¿qué cosa? Podía recibir la respuesta correcta. Esto es la verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De repente todo el mundo quedó impactado. Pedro, ¿cómo es tan inteligente? Pero Jesucristo dijo, no es que te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Desde Dios ha llegado la revelación a la vida de Pedro. Exactamente podemos ver eso. Y luego sigue la conversación, el versículo 18 dice, y yo también te digo ahora. O sea, le dijo algo, pero ahora yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro. A Pedro, ¿no? Le llama que tú eres Pedro. ¿Sí, correcto? Que significa piedra, ¿no? Y sobre esta roca, dice. Ya, vamos a ver acá. Ya, le dice Dios a Pedro, tú eres Pedro. Acá está. Tú eres Pedro y sobre esta roca. Ya, es otra persona. ¿Entienden? Ya, este es Pedro, tú eres Pedro, pero dice sobre esta roca. Ya no está hablando a Pedro de nuevo, sino que sobre esta roca. ¿A quién está aludiendo? Ya, aunque Jesús está hablando, pero está siendo autorreferente. Y sobre esta roca, es decir, sobre Jesucristo. Sobre Jesucristo, ¿qué es lo que hará? Dice, edificaré mi iglesia. Entonces los grupos de una religión muy famosa en el mundo, ¿qué es lo que dice? Que este Pedro es como si fuera fundador de la iglesia. Pero es un error de apreciación de las palabras. Porque quien está siendo autorreferente es el mismo Señor Jesucristo. Tú eres Pedro, es piedra, y sobre esta roca son dos personas diferentes. Pedro es uno y una roca es otro. No le está diciendo sobre ti, sino que sobre la roca, es decir que Jesucristo significa. Jesucristo es la roca, ¿no? Eso nosotros tenemos que entender. Jesucristo es la roca, es decir que es el fundamento de la iglesia. Vamos a ver un momento. En el libro de Primera de Corintios, el capítulo 3, acá el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sí? Ya, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el sustento de la iglesia? ¿Qué es lo que soporta la iglesia? Es Jesucristo, ¿no? Ya también, ¿qué es lo que soporta nuestra vida espiritual? Nuestra vida de creencia. O sea, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Es Jesucristo nada más. Entonces, ¿cuál es el problema hoy en día en los cristianos? Los cristianos piensan que ellos mismos son el sustento de su vida de creencia. ¿Sí? Por esa razón, los cristianos tratan de vivir una vida correcta, honesta, sincera. Pero ¿qué pasa cuando un cristiano por la debilidad se cae en el error, en el pecado? Entonces, ¿qué pasa? Esta persona finalmente termina destruida su vida espiritual. No se puede levantar más. O sea, ¿cuál es la razón? Porque no estaba fundada su fe en Jesucristo. Hermanos,
Todos nosotros somos personas que tienen debilidades, ¿no? Faltas, errores. Pero si la vida de creencia de ustedes está fundada en lo bien que ustedes hacen, entonces ustedes un día caerán. Pero si la vida de creencia de ustedes está puesta sobre la roca, que es Jesucristo, entonces no podemos caer, no puede caer nuestra vida espiritual. Ya digamos que si en el caso que cierta religión tuviera la razón y que sobre Pedro está edificada la iglesia, entonces, ¿qué pasó en el momento donde Pedro tuvo la discusión con Pablo? O bien, cuando Pedro negó a Jesús. Más adelante aparece esto, ¿no? Entonces imagínense, el mismo Pedro negando a Jesucristo. Entonces, ¿cómo puede ser Pedro el sustento de todo? ¿Cómo puede ser Pedro la roca de la iglesia? No es Pedro, sino que es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, Pedro recibió la revelación de Dios, no hay duda de eso. Pero sobre Pedro no él es el fundamento, sino que Jesucristo es fundamento de nuestra fe. Es decir, que nuestra vida espiritual debe estar basada en la obra de Jesucristo, primeramente. Es el fundamento de todos los cristianos. Por eso nosotros nos llamamos cristianos. Alguien que no tiene el fundamento en Cristo Jesús, ¿no? Siempre quiere agradar a Dios por sus obras nada más. Yo tengo que hacer bien, yo tengo que procurar. No estoy diciendo que tienen que hacer mal las cosas, ¿no? No estoy diciendo que tienen que pecar a propósito. Lo que estoy diciendo es que nuestra fe o el que Dios nos acepta no es precisamente porque hemos llevado una vida intachable, sino que del momento que hemos creído en Jesucristo, por tener a Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, Dios puede aceptarnos, Dios puede guiarnos, Dios puede bendecirnos. Por esa razón, cuando Dios habló acerca de Jesús, en el libro de San Mateo capítulo 3, dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se complace en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos complacer a Dios, en nosotros debe estar la fe en Jesucristo. ¿No es así? Ya dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿no? Es Jesucristo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir que el Hades, es decir, el lugar de muerte. La muerte es la que lleva a los hombres para que vayan finalmente al infierno. Ya entonces no puede vencer contra Jesucristo, porque Jesucristo es quien vence la muerte. Jesucristo es quien puede vencer todas las cosas. Además, la iglesia es el lugar donde las personas pueden creer en Jesucristo, donde pueden confiar en la obra de Jesucristo y pueden vencer contra el juicio, pueden vencer contra el infierno, contra la condenación. Entonces, todas las personas que pertenecen a la iglesia son personas que ya han sido salvos de la condenación eterna. ¿No es así? Si una persona pertenece a la iglesia que la Biblia habla es la iglesia que ya vence contra la potestad de Satanás. Es decir, que por ser miembro de la iglesia nosotros ya somos justificados, ya somos salvos. Pero ¿cuál es el problema hoy en día de la iglesia cristiana? Ya más que el error que la gente comete, más que la falta que la gente comete, las personas no tienen la seguridad de su salvación. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo esto? Porque hay personas que llevan 20 años en la iglesia, algunos 30 años en la iglesia, pero que todavía en sus testimonios y en sus palabras está declarando que son pecadores. Claro, seguramente ellos tienen la conciencia, ¿no? La conciencia del pecado. Nosotros hicimos esto otro, ¿cómo podemos decir que no somos pecadores? Además la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, ya durante 20 años congregándose a una iglesia, durante 20 años está escuchando el mensaje de la palabra de Dios, pero todavía su alma está atada al pecado. Todavía su alma no ha sido libertada de la potestad de Satanás. Imagínense, está ofrendando a Dios, está ofrendando su tiempo, su vida, y también a su familia lleva a la iglesia,
pero su corazón todavía está siendo dominado ¿por quién? Por Satanás. Todavía es una persona que pertenece al mundo de Satanás. Esto es algo terrible, ¿no? Esto es algo realmente preocupante. Por eso, la iglesia, estimados oyentes, es el lugar donde ustedes son libres del pecado. Ya por la iglesia nosotros fuimos justificados, fuimos perdonados, fuimos santificados. Sí, obviamente, no es que la iglesia santifica, sino que lo que estoy diciendo es que la iglesia nos enseña acerca del evangelio, acerca de la salvación, el perdón de los pecados. Dentro de la iglesia está el secreto de Dios, es Jesucristo. Entonces la iglesia en esta época tiene la función de anunciar el evangelio al mundo entero, ¿no? A todos los pueblos del mundo la iglesia tiene este trabajo. ¿Por qué? El fundamento de la iglesia es Jesucristo. La roca, dice acá. La roca de la iglesia, dice, es Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre el fundamento de Cristo, la iglesia está levantada. Entonces la iglesia no puede caer. La iglesia siempre estará establecida en todas las épocas porque Jesucristo es el fundamento. Y tal vez a veces alguna persona puede errar, puede equivocarse, pero la iglesia, el fundamento de la iglesia, Cristo, nunca se derriba. Siempre está firme, siempre está operando en todas las épocas. Y luego, versículo 19, y a ti dice, ahora está hablando hacia Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado a los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ya, esta potestad Dios se ha dado a Pedro. ¿Cuál es? Las llaves, dice. Llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ya, realmente, hermanos, nosotros tenemos la llave, ¿no? Todos los creyentes salvos, todos los cristianos salvos, tienen la llave para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en Jesús que ya limpió nuestros pecados. Esta es la llave. La llave es decir que es la configuración, o sea, la forma, ¿no?, de la llave. No cualquier llave sirve. No es que con cualquier llave usted pueda abrir la puerta, sino que necesita una forma específica. Hace unos días fuimos a hacer la copia de una llave. Decía que en un minuto se hace la llave. Entonces yo no creía esto. ¿En un minuto hace la llave tan rápido? Porque no acostumbro a hacer copia de llave. Y de verdad en menos de un minuto ya estaba lista la llave. La misma figura, la misma forma. Lo hizo perfectamente, ¿no? Exactamente la llave. Pero si en el caso que la persona hacía la llave pero se equivocaba en un punto de la llave, digamos, de la figura, de la forma, entonces ya la llave no sirve. Entonces con esa llave, con esa copia, luego podíamos abrir la puerta de un departamento de allá en la cisterna donde estábamos quedándonos con los pastores, y podíamos abrir la puerta, luego podíamos cerrar la puerta, porque la llave era idéntica, ¿no? Igualita. Entonces de la misma manera, todos los que han recibido el evangelio de la salvación tiene esta llave del evangelio. Es decir que podemos explicar a la gente cómo ser perdonado de sus pecados. Podemos explicarle cómo entrar al reino de los cielos. Esto es la llave, ¿no? Es saber la configuración de cómo puede entrar al reino de los cielos. Entonces la respuesta es, Jesucristo es quien nos salvó. Jesucristo es quien nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha perdonado. Esto es la llave, hermano. Entonces tener la llave se refiere a tener el conocimiento de la verdad. Es conocer ya la verdad, cómo una persona que tiene pecado puede hacerse justo y cómo puede ingresar en el reino celestial. Entonces todo lo que atares en la tierra, dice, será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir que si a las personas nosotros le decimos, usted ya es limpio de pecado, usted es justo, esta persona cree, entonces ya es desatada en el cielo también. Ya tendrá su entrada al reino de los cielos. Y luego uno que usted le dice, usted es pecador, entonces esa persona se quedará como pecador. ¿Sí? Pero nosotros no decimos a las personas, usted tiene pecado, usted se va a ir al infierno,
o usted va a morir con el pecado, tiene que pedir perdón a Dios. Nosotros no hablamos de esa manera, sino que nosotros explicamos que ya de antemano somos pecadores desde el nacimiento, pero por medio del sacrificio de Jesús fuimos justificados. De esa manera nosotros explicamos, enseñamos a la gente, y muchas personas, aceptando esta palabra, llegan a obtener el perdón del pecado, la salvación, y son personas justas, santas, y algunos también pueden congregar en la iglesia, sirviendo al Señor, se vuelven en personas totalmente nuevas. Yo espero que ustedes, así como el apóstol Pedro, recibió la revelación de Dios, recibió realmente la revelación de que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así también nosotros, ustedes también, habiendo tenido ya la certeza de la salvación, de que Jesucristo vino a este mundo para salvarnos, para limpiarnos, puedan ser ustedes quienes puedan desatar del corazón de las personas esta condenación del pecado, ¿no? Que pueda librar a la gente de la condenación del pecado por explicarles el Evangelio. No es que usted tiene que hacer algún ritual para que la gente sea librada de la condenación, sino que explicando paso a paso cómo puede ser limpio su pecado, es la manera en la que nosotros decimos que tenemos la llave para ingresar al reino de los cielos. Si ustedes tienen la llave, si tienen claramente el Evangelio en sus corazones, entonces ustedes podrán explicar a la gente, y en este año 2025, las personas que escuchen por ustedes, muchos de ellos podrán recibir la salvación, podrán recibir el perdón de los pecados. En esta mañana, de esa manera, culminamos el estudio. Gracias. Oremos a Dios. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana nos permite compartir el estudio bíblico, Señor. Nosotros éramos personas ignorantes del mundo de Dios, éramos personas que estaban apartadas de Dios, pero un día usted le ha placido, Señor, revelarnos su Evangelio, le ha placido revelarnos la identidad de nuestro Señor Jesucristo, su trabajo y su obra en nuestra vida. Señor, le agradecemos porque usted nos ha permitido encontrarnos con los predicadores salvos que tenían el Evangelio en sus corazones y que han tenido en bien compartir con nosotros la palabra. Señor, gracias por hacernos encontrar con este precioso Evangelio, con esta salvación. Gracias, Señor, por todo. Bendiga a todos los oyentes de esta transmisión y todos los que escucharán después a través de la plataforma de YouTube. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación. Derramaste en mí la fe.